grande obra aquí en este lugar. Aunque hermano José, pásale. Y ya le dije, no te detengas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa. Gracias. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. La pastora hablaba acerca del crecimiento. Creo que todos queremos que la iglesia crezca, que la iglesia se llene. Y hoy vamos a tratar un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. Hace unos años atrás, allá en la iglesia donde estaba, di unas enseñanzas acerca del evangelismo. Y a veces son cosas o son enseñanzas que uno se tomaría tiempo para poder tratar todo lo que tiene que ver o parte de lo que tenga que ver con evangelismo. Pero la pastora me dijo que podía hacer no me dijo que hablara sobre esto, solamente me dijo que si podía hacer una serie por lo menos de dos mensajes. Entonces, quise aprovechar para hablar sobre esto, sobre el evangelismo. Hay cosas, como les decía, de que uno quisiera abarcar más, quisiera darlo lo más que se pueda, o ya sea clases o pláticas o estudios, o la forma en que uno pudiera dar lo necesario, lo básico para poder trabajar en esta área. Pero a veces no se puede, entonces hay que aprovechar cuando hay tiempo. Y vamos a empezar. Quiero que abra su Biblia en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5. Este es un pasaje conocido. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5. Versos 17 en adelante. Vamos a dar voy a dar lectura y me siguen con su vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Del verso 17 en adelante, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como está, inclina su cabeza, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso ese tiempo, Señor, para estar en este lugar, para escuchar tu palabra, Dios. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, hablando a cada vida, Dios, despejando nuestra mente, Señor, preparando nuestros corazones para que esa palabra, para que esa semilla, Señor, caiga en buena tierra y produzca esos frutos, Señor. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de comenzar, se está transmitiendo en vivo, y para las personas que lo vayan a ver, que lo vean, si se pudieran seguir a la página de la iglesia, es
Iglesia Nueva Esperanza se llama la página, para que puedan seguir esa página, porque ahí es donde vamos a hacer las transmisiones de la iglesia cuando se pueda. Ahorita no nos dejan hacer todavía transmisiones porque no cumplimos los requisitos, entonces si nos pueden ayudar siguiendo esa página. Y dentro de este mensaje vamos a hablar también sobre eso, vamos a tocar parte de eso también. Cuando hablamos de evangelismo, no sé qué tanto se esté ejerciendo. La otra vez que hablaba con los hermanos, les comentaba cómo muchas veces cuando se habla de los dones, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, muchas veces nos enfocamos en las lenguas. Muchas veces nos enfocamos en que yo quiero las lenguas y que Dios me bautice en Espíritu Santo y fuego. Pero como que si las lenguas fuera el único don que hay. Y no es el único don. Hay otros dones, hay otros ministerios, hay otras formas como podemos servir a Dios. Y cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, no es solamente, o no se refiere únicamente a hablar en lenguas, sino que hay otras formas cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo de que así como el cuerpo tiene diferentes miembros, cada uno tiene un diferente don para servir en la iglesia. Y muchas veces nos enfocamos solamente en las lenguas. Y hablaba con ellos, y eso tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos o se exalta o se resalta una cosa, pero se olvidan otras. La pastora también hablaba acerca del diezmo, pero Jesús dijo de que esto es lo que tienen que hacer sin descuidar lo otro. O sea, en todo tiene que haber un balance. No enfocarse en uno y olvidarse de otro, sino que todo tiene que tener un balance. Es lo mismo cuando hablamos del evangelismo. El evangelismo, no sé si como iglesia se haya olvidado. Dicen de que el ministerio, el movimiento Pentecostés es uno de los movimientos que más se enfocó o que más estaba enfocado en lo que es evangelismo. El movimiento Pentecostés se enfocó por mucho tiempo. No sé si ustedes escuchaban antes acerca de las campañas, cruzadas y sanidades y todo lo que se hacía antes, pero que ahora ya no se escucha nada de eso. Ahora las campañas, ahora los eventos son dentro de las iglesias. Antes eran en las calles, en los parques, a donde sea. Allá estaban los pentecostales, el movimiento pentecostal, los evangelistas, estaban en las calles. Hay personas, al menos que uno mira, está en redes viendo videos ahí, a veces perdiendo el tiempo, y vemos cómo en algunos lugares, o cómo hay hermanos que todavía están con ese espíritu de evangelismo. Cómo hay hermanos que están siendo apedreados por predicar el evangelio. Y nosotros queremos hablar en lenguas, pero aquellos están siendo apedreados, golpeados por predicar el evangelio. Y nosotros aquí queriendo hablar en lenguas con un buen aire acondicionado, ahorita que viene el frío, el calorcito, a gusto aquí. Pero ahí hay hermanos que están sufriendo, están padeciendo, como dice el apóstol Pablo, por predicar el evangelio. Y no sé si como iglesia se ha olvidado o se está dejando de lado lo que es el evangelismo. Cuando nosotros nos metemos o nos enfocamos o queremos verdaderamente, decía hace unos días, estaba escuchando a alguien, un pastor creo que decía, cuando yo escucho a alguien decir que quiere servir a Cristo, me preocupa. Porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero servir a Cristo, pero ¿verdaderamente queremos servir a Cristo? Porque muchas veces decimos las cosas por decirlas. O muchas veces son como oraciones aprendidas, oraciones o frases repetidas. Pero no estamos conscientes o no somos conscientes muchas veces de lo que nosotros decimos o de lo que muchas veces confesamos. Por eso dice la Biblia de que de toda palabra ociosa que digamos o que diga el hombre dará cuenta. Y dentro de esas palabras ociosas son las cosas que uno dice por decirlas. Y cuando uno dice yo quiero servir a Cristo, ¿verdaderamente quiere servir a Cristo?
¿Verdaderamente queremos servir a Cristo? Cuando uno vuelva a decir esa frase, uno tiene que preguntarse, ¿verdaderamente quiero servir a Cristo? Porque cuando uno se pone a pensar y a meditar en la vida de aquellos que sirvieron, que verdaderamente se enfocaron en servir a Cristo, y vemos la vida que ellos llevaron, de que ellos no anduvieron con lujos, no anduvieron viajando y con acá, no. Cuando vemos la vida de aquellos que verdaderamente se entregaron su vida, como dijo, el verdadero ejemplo de servir a Cristo lo dijo, y no solamente lo dijo, sino que lo vivió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sí dijo, yo soy esclavo de aquí. Él sí dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él verdaderamente lo vivió, no solamente lo dijo. Él no solamente iba a la iglesia, se sentaba por ahí y decía, Señor, yo quiero servirte, yo quiero... No, él verdaderamente servía, vivía para Cristo. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo y cuando vemos cómo él cuenta su testimonio y él empieza a decir de que fui apedreado, me encerraron, me persiguieron y me hicieron esto. ¿Por qué? Porque él verdaderamente servía a Cristo, verdaderamente vivía para Cristo. Él no solamente decía yo quiero servirte. No, él vivió lo que él dijo. Vamos entrando, hermano. Vamos empezando. Entonces muchas veces nos enfocamos en los dones y sanidad y todo esto, pero cuando el Señor Jesús habla, cuando el Señor Jesús asciende, vuelve al Padre, lo primero que Él le dice a los discípulos, que me serán testigos. Y cuando habla de la palabra testigos, de ahí viene la palabra mártir, o sea, los que tenían que ser martirizados, muertos, por causa de Él. Y cuando dentro del Pentecostés empieza con lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, o sea, van a ser martirizados, van a ser mártires, los van a matar por lo que van a hacer. Por eso necesitan el Espíritu Santo, porque por sus propias fuerzas no van a poder. Entonces tiene que venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos anima, nos motiva a predicar, a hablar, a testificar. Y ellos lo iban a necesitar. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, uno ve cómo el Evangelio, el mensaje iba creciendo, pero a costa de la vida de muchos. Por ejemplo, la vida de Esteban, el primer mártir que murió por el Evangelio. Y vemos cómo cuando se empieza a expandir, decía uno de los padres de la iglesia, si no estoy mal, decía de que la sangre de los mártires es semilla. ¿Por qué? Porque para que el evangelio se extendiera, tuvieron que morir. Tuvieron que haber personas que dieron su vida por predicar el evangelio. En ellos se cumplió el vivir el evangelio. El dar su vida por el evangelio. Cuando hablamos de predicar, cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de los ministerios, hace unos días hablaba con un hermano que dice que él pertenece a la iglesia apostólica, de los 5 ministerios, algo así. El problema que muchas veces con este... No es que él esté mal o esté en pecado, sino lo que decía hace rato. El problema muchas veces es que cuando uno se enfoca en un ministerio, cuando uno se enfoca en los dones, el problema es eso, que muchas veces eso en lugar de servir o de que a uno lo vuelva más humilde, los títulos, muchas veces hasta los dones, lo hacen sentir más espiritual que los otros. Muchas veces el problema de resaltar los títulos, de resaltar los dones, es que uno se cree más por un título, por un don. Ese es uno de los problemas. Pero cuando vamos a la Biblia y pone al mismo nivel a todos, por eso en la Biblia nos pone a todos al mismo nivel. Simplemente cada uno tenemos una función diferente. Cuando hablamos del evangelismo, eso es algo que
que a nivel iglesia, digo, no sé cómo están las otras iglesias, pero hablando en general, al menos hace algunos años, aún aquí se hacían eventos al aire libre. Aún hace algunos años todavía aquí se hacían eventos al aire libre. En los últimos años ya no he visto nada. No sé si las otras iglesias todavía lo sigan haciendo. Pero el evangelismo también es algo que como que se ha ido perdiendo, como que se ha ido apagando ese fuego. ¿Y cómo la iglesia puede crecer en número? Simplemente a través del evangelismo. O sea, no hay otra forma como la iglesia puede crecer en número. Si nosotros no evangelizamos, si nosotros no testificamos, no le hablamos a otras personas, o sea, ¿cómo va a crecer la iglesia? No hay forma que la iglesia crezca. Entonces, si nosotros queremos que la iglesia crezca, la única forma es con él o a través del evangelismo. El título de esta serie van a ser 2 mensajes solamente. El título es Evangelismo, embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo es el subtítulo de esta enseñanza. ¿Por qué muchas veces nosotros a nivel personal, ya no como iglesia, sino a nivel personal, a lo mejor hay algunos hermanos que lo hagan, hay hermanos que quizás tengan ese deseo todavía el Espíritu los anima, los motiva, los exhorta a evangelizar, a testificar? Pero ¿por qué muchas veces como personas, individualmente hablando, por qué no hablamos, por qué no testificamos? Una de las cosas que yo les he dicho de que lo que a mí, uno de los problemas principales que yo tengo es mi carácter. Perdón. Uno de los problemas es mi personalidad, que no convivo mucho con los hermanos, no me gusta hablar mucho, no es que no me guste, sino que no platico mucho, ya sea con los hermanos o con las personas fuera. Ese es uno de los problemas que tengo, y como ven, ya solamente con estos minutos que hablé, ya la voz se me cerró, ya la garganta se me cerró. Porque ese es uno de los problemas que yo tengo. No puedo ni siquiera alzar la voz. No puedo ni siquiera hablar fuerte, porque no sé si sea algún problema que tenga en la garganta. Pero aún así, hablando simplemente así, la garganta no me ayuda. Pero uno de los problemas personales es eso, el que no convivo mucho, y es algo en lo que a veces trato de mejorar o trato de hacer algo para convivir un poco más. Pero así soy, o sea, como soy aquí, soy afuera, no hablo casi. Solamente que alguien me empiece a platicar o a preguntar, entonces yo me empiezo a soltar un poco. Pero si no, así soy. Y eso es un problema. Pero hay personas, hay hermanos que tienen esa capacidad, tienen esa habilidad de poder platicar, de poder fácil, abren una conversación, la gente se les acerca y tienen esa habilidad. Eso es algo que yo no tengo. Pero al menos personalmente es ese. Algunos no comparten, o muchas veces también uno no comparte por miedo, o uno no comparte por vergüenza, o simplemente a lo mejor uno no comparte porque uno no está seguro de lo que uno cree. Entonces hay muchas formas, o hay muchas razones por qué uno no comparte, por qué uno no testifica. Hace unos días me preguntaba alguien, ¿qué gano yo con llevar almas a la iglesia, con llevar gente a las iglesias? ¿Qué gano yo? Y le decía a esta persona, bueno, hay algunos hay otros que me han hecho esa pregunta también, pero esa pregunta algunos lo hacen con una doble intención o con otra intención, porque algunos hacen esa pregunta con la idea de burlarse o con la idea de que dicen, bueno, por ejemplo, lo llevan por el área del diezmo, por el área económica. Dicen, bueno, ahí, y a lo mejor tienen la idea, piensan por lo que han escuchado,
y tienen la idea de la iglesia como de uno de estos negocios piramidales, de que uno lleva gente y le dan un cheque o un dinero por llevar gente a ese negocio. Y a lo mejor tienen esa idea de la iglesia. Y le decía a esta persona, bueno, depende si algunos hacen esa pregunta, pero con una doble intención, o con un contexto, con un trasfondo distinto detrás de la pregunta. Pero al llevar gente a la iglesia, pero a lo mejor si nos pagaran, si nos dieran algo por traer a la gente a la iglesia, a lo mejor uno sí se animaría a traer gente a la iglesia. Si nos dieran algo, si la pastora nos diera un cheque ahí, a lo mejor unos $50, $100 por cada alma que uno traiga, a lo mejor uno se animaría. Pero como no nos da nada, pues. Pero la gente tiene ideas, tiene como pensamientos acerca de la iglesia. Y muchas veces a nosotros nos cuesta o no testificamos por muchas razones, como decía. Ya sea por vergüenza, por miedo, porque uno no está seguro, o porque uno viene a la iglesia por venir. Hay muchas razones por qué uno no comparte. La siguiente, hermano. Estaba buscando acerca de embajador. Voy a tratar de no tardar mucho. Embajador del reino. ¿Qué es un embajador? Estaba buscando acerca del embajador. ¿Qué es un embajador? Y dice, me estaba buscando en internet y esto fue lo que encontré. Dice, el embajador es el máximo representante de un país entre otro estado o una organización. Un embajador, dice, es el máximo representante de un país. La función del embajador incluye garantizar la protección de los ciudadanos de su país y mantener vínculos diplomáticos, económicos y culturales. Dice, el embajador es un emisario, es un mensajero o un emisario. En ocasiones se utiliza para referirse a una persona que lleva un mensaje importante o es un enviado especial. Un embajador, dice, puede ser una persona importante o es un enviado especial, o una persona especial que lleva solamente un mensaje. Y dice, donde leímos ahí en Corintios, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces nosotros tenemos que representar o saber representar al reino al que nosotros estamos representando. Ok, vamos entrando, nos vamos encaminando. Entonces, ya sabemos por lo menos la idea de un embajador en esta tierra. ¿Cuál es su función? ¿Quién es? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Vamos agarrando la idea ahora porque nosotros dice que somos también embajadores. Entonces, un embajador también tiene responsabilidades, tiene obligaciones, tiene que cumplir también ciertas características. La otra diapositiva, hermano. Estaba leyendo estaba leyendo un libro sobre cómo conversar o cómo tratar de dar argumentos a las personas. El siguiente, hermano. Sí, es ese. Ok, el libro se llama Tácticas y él menciona aquí, él habla hablando sobre el embajador y él dice, el embajador tiene que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, los embajadores de Cristo, dice, necesitan el conocimiento esencial necesario para esta tarea. O sea, un embajador por lo menos tiene que conocer, obviamente, las leyes de su país. O sea, tiene que tener una idea clara de su país, de cómo se maneja, las funciones, todo lo básico, por lo menos, el embajador lo tiene que saber, tiene que conocer. Eso dentro de lo que es una persona aquí en esta tierra. Dentro de lo que es, a ver si sirve. A ver si. Ok. Dentro de lo que es nosotros como embajadores de Cristo, tenemos que conocer también lo básico
del reino al que nosotros representamos. Tenemos que tener el conocimiento básico por lo menos. Y estaba buscando por lo menos cuáles son los elementos básicos que nosotros como cristianos y como embajadores tenemos que conocer. Porque si uno va a representar a Jesús, si uno va a representar al reino de Dios a otras personas, si uno va a contarles a esas personas, y esas personas nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que ustedes creen? ¿O por qué tengo que yo aceptar lo que tú me estás diciendo? ¿O cuáles son mis beneficios? ¿En qué me sirve, en qué me ayuda el que yo me adhiera a lo que tú me estás proponiendo? Entonces uno tiene que tener los conocimientos esenciales, lo principal. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, dice de que siendo ya maestros, aún tienen necesidad de leche. O sea, muchas veces nosotros que ya tenemos tiempo, que ya tenemos años, ya deberíamos de estar enseñando, ya deberíamos de tener una nivel, una estatura, una madurez. Muchas veces dice, tienen que darnos todavía lechita, tienen que darnos leche todavía. Dice, no, ustedes ya tienen que ser maestros, ya tienen que tener una estatura, un nivel, tienen que ya estar enseñando ustedes. Pero muchas veces no conocemos ni lo básico ni lo fundamental de nuestra fe. En Efesios capítulo 4, vamos a ver qué nos dice en Efesios capítulo 4, versos 14, a ver qué nos dice ahí. Para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si aún nosotros como personas adultas, como personas que ya deberíamos de tener una estatura y una madurez, si nosotros no conocemos, si nosotros como personas maduras, o se supone que deberíamos de estar maduros, o deberíamos de tener una madurez, todavía viene alguien y nos empieza a contar de ciertas doctrinas o de ciertas corrientes, y nosotros todavía aún así nos dejamos llevar, o como que nos hace tambalear, como dicen. O sea, ¿cuánto más aquellos que van empezando? ¿O cómo nosotros vamos a fortalecer a aquellos que van llegando, que van iniciando? Si aún a nosotros nos hacen tambalear muchas veces ciertas doctrinas que escuchamos por ahí, entonces ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a fortalecer y animar a aquellos que van empezando? Y por eso les decía hace rato, muchas veces por eso, ¿por qué? Es que yo no testifico, yo no evangelizo porque me van a preguntar, ¿y qué tal si me dicen? ¿Y qué tal si me preguntan? Entonces, o sea, eso es un impedimento para evangelizar. Entonces, si yo no estoy seguro, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo le voy a hablar a las otras personas? Y si no le hablo, bueno, entonces, ¿cómo van a venir? Entonces, ¿cómo van a conocer si nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, bueno, ¿cómo van a escuchar si nadie les predica, si nadie les habla? Por eso nosotros como personas maduras tenemos que conocer lo básico, o sea, ¿cuáles son doctrinas básicas? Y por eso esto es mejor en una clase, en una plática, porque ahí es donde están las preguntas y todo eso. Pero ¿cuáles son esas doctrinas básicas? Lo principal, la Trinidad. Es lo básico. Todo cristiano o toda corriente que se considere cristiano cree en la Trinidad. La Trinidad es fundamental para el cristianismo. Si alguien no cree en la Trinidad, está fuera del cristianismo. Por más que se diga cristiano o que se diga del cuerpo, no. ¿Por qué? Porque está negando la Trinidad. Y muchas veces esa gente o esas corrientes confunden a otras. Porque como hay gente que no sabe cómo se maneja o las doctrinas dentro del cristianismo, incluyen a todos dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo meten a los testigos, a los mormones, a los adventistas, meten a todos dentro, para ellos todos son cristianos. Y ahí es donde viene la confusión de otras gentes.
Por eso nosotros tenemos que conocer lo básico. Alguien que niega la Trinidad no es cristiano, por más que se diga cristiano, no es cristiano, porque está negando la Trinidad. La muerte y resurrección de Jesús, la segunda venida, la venida de Cristo, son doctrinas básicas, principales. Pero digo, por eso es mejor para una clase, pero eso solamente por encima, es lo básico. Ese es uno de los requisitos. Como embajadores tenemos que conocer lo esencial, lo principal, lo fundamental. Segundo requisito, deben conocer aquí hablando acerca de la sabiduría, y eso es lo que dice este escritor, el mensaje central del reino y cómo responder a los obstáculos. Cuando se habla también dentro del evangelismo, decía alguien de que cuando uno va a evangelizar, es importante y necesario conocer lo fundamental, pero también tiene uno que conocer o saber un poco, tener la sabiduría de otras áreas para saber responder. Porque uno no solo, bueno, fuera a lo mejor que uno vaya y empiece a predicarles a las personas y a lo mejor no dice nada o se va y nos ignora y ya. Pero hay personas que cuando uno se va, que tienen a lo mejor otro nivel de conocimiento, o a lo mejor tienen más dudas o tienen más preguntas, y cuando uno empieza a evangelizar o a testificar, lo que hacen esas personas es preguntar o atacar o cuestionar. Y si uno no tiene las bases, entonces ¿cómo uno va a responder? Por eso dice ahí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, que tenemos que saber dar respuesta a aquellos que nos preguntan acerca de nuestra esperanza. Tenemos que tener la sabiduría para saber responder a aquellos que nos preguntan o que nos cuestionan bueno, ¿tú por qué crees en esto? ¿Cómo sabes que esto es verdad? ¿Cómo puedes confiar en esto? Por eso, por ejemplo, la existencia de Dios. Hay muchos, están los ateos que niegan la existencia de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno va a responder a esas personas? Uno dice, bueno, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? Uno tiene que saber cómo responder a esas preguntas. ¿Cómo sabes que Jesús en verdad resucitó y no fue una visión que tuvieron? Bueno, uno tiene que saber cómo responder a esas preguntas. Por eso, dentro de lo que es evangelismo, uno tiene que conocer también algunas áreas o herramientas que nos van a ayudar a presentar, y no solamente a presentar, sino a dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo. Eso nos dice en Judas, verso 3, también dice de que hay que defender nuestra fe, hay que defender la doctrina, lo que nosotros creemos. Estoy viendo la hora, hermanos. Tercer requisito, el carácter. Esto es otra cosa también importante. El carácter. Entonces vimos que por lo menos 3 requisitos que vimos, que es tener los conocimientos básicos de lo que creemos, y tenemos que tener la sabiduría también, o saber usar otras herramientas para poder responder a aquellos que nos preguntan acerca de nuestra esperanza. Pero lo otro, esto también es importante, acerca de nuestro carácter. Una de las cosas también y digo, le estoy confesando, a lo mejor como no convivimos mucho, no me conocen mucho todavía, y a lo mejor no me conozcan, o a lo mejor hay un área que no conozcan de mí, pero les voy a decir algunas áreas para que me conozcan. Aunque usted me ve calmado así, soy un poco, creo que soy un poco enojón o corajudo, no sé. Hay cosas que me desesperan, hay cosas que me alteran un poco rápido, y eso no es bueno. No digo que es eso bueno, no digo que está bien así. Eso no es bueno, porque muchas veces eso forma parte de nuestro testimonio, de cómo nosotros nos comportamos con las personas o cómo nos conducimos muchas veces con las personas. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo, una cosa también es cómo yo conozco mi carácter, sé cómo soy, las cosas que me molestan a lo mejor, y otra cosa es cómo me ven a las otras personas. Eso ya es aparte, eso ya depende de las personas. Porque hay personas que a veces yo empiezo a hablar rápido o trato de hablar un poco fuerte, porque a veces tú habla más fuerte porque no te escucho. Bueno, trato de hablar más fuerte y a lo mejor piensa que estoy gritando, estoy enojado,
y no, o sea, a veces trato de hablar más fuerte para que me escuchen. Pero una cosa es que yo conozca mi carácter y otra cosa es lo que cómo la otra persona me perciba. Entonces, pero el carácter tiene que ver también con nuestro testimonio. Y si yo empiezo a platicar o a discutir con una persona y después le empiezo a lo mejor hasta lo empiezo a maltratar y a decir malas palabras y lo que sea, y después le empiezo a hablar del evangelio, y digo, bueno, o sea, pues si me estás maltratando y ahora me estás hablando del evangelio y o sea, del amor de Dios y del perdón y de la paciencia, o sea, ¿cómo? O sea, nuestro carácter también, ahí había algo que, bueno, creo que no lo apunté acá, no lo anoté, pero dice este escritor de que muchas veces nosotros podemos hablar bien, podemos tener buena retórica, como se dice, podemos hablar de una manera dulce, de una manera calmada, pero si nuestro carácter es diferente a lo que nosotros estamos expresando, o sea, todo nuestro mensaje, toda nuestra palabrería, todo nuestro amor que mencionamos o que dijimos con nuestras palabras se va por los suelos, se va por el piso. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno diga, otra cosa es cómo uno se comporte. O sea, entonces de nada sirve también. Y por eso aquí estaba mirando un poco acerca del carácter, porque es importante eso. Muchas veces, por eso a veces la gente también, ¿no? Si usted le habla, yo creo que usted le ha testificado a alguien, yo creo que usted le ha hablado a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar. Y lo primero, o una de las cosas que lo primero que le dicen es, bueno, pero si esta persona es así, pero si esta persona es mentirosa, pero si esta persona es corajuda, pero si esta persona... El carácter. El carácter. Nuestro testimonio. Entonces, una cosa, o lo que nosotros decimos, o si nosotros vamos a decir algo, lo que nosotros digamos vaya de acuerdo con lo que nosotros somos, o en cómo nos comportamos. Porque si no, de nada sirve que nosotros le hablemos a las personas. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, por eso, de hecho, el apóstol Pablo dice de que hablando, si no estoy mal, hablando acerca del matrimonio y las esposas, dice de que los esposos van a ser ganados dentro del matrimonio. Dice que los esposos van a ser ganados por el comportamiento de la esposa. Hablando en esta área del matrimonio, dice que si el esposo no es convertido, pero deciden vivir juntos, el esposo va a ser ganado por el comportamiento de la esposa. Pero si esa esposa vive también como quiere, como se le da la gana, y así quiere que el esposo se convierta, bueno, pues ¿cómo? O sea, no hay coherencia en su forma de actuar con su mensaje. Entonces, nuestro carácter también, a la hora también de presentar, y esto se enseña mucho también, o por lo menos se habla en cuanto, cuando uno va a presentar, por eso tiene que ver mucho la seguridad que uno tiene con lo que uno cree. Les digo que la otra vez estuve allá en Seattle hablando con un amigo, bueno, con alguien que conocía allá, y dentro de esa plática le decía de que, bueno, una de las cosas que decía de que uno no puede estar seguro, o que uno no está seguro de lo que uno cree, uno no puede tener la seguridad de lo que uno cree. Bueno, digo, pero si no estás seguro en lo que tú crees, entonces ¿por qué estás ahí? O sea, ¿qué haces ahí? Si no hay seguridad en nada, bueno, entonces ¿qué haces ahí? Si yo no estoy seguro en lo que yo creo, si yo no estoy seguro que en esta iglesia se enseña la verdad, se enseña la palabra de Dios, bueno, entonces ¿qué hago yo aquí? Uno tiene que estar seguro de lo que uno cree. Uno tiene que estar confiado en lo que uno cree, en las bases que tenemos. Porque si no, eso nos va a impedir a compartir el evangelio. Vamos a ir terminando. Ahora, ¿quiénes son ¿quiénes son los que pueden, el otro hermano? Los que pueden aplicar para este puesto de embajador. ¿Cuántos quieren ser embajadores?
¿Ya somos embajadores? ¿O quiere meter la aplicación? Hay un pasaje en Isaías capítulo 6, verso 8, donde dice, Dios hace una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién va a ir por nosotros? Hace esta pregunta. Isaías capítulo 6, verso 8. Una de las cosas que estaba escribiendo, estaba anotando aquí, ¿quiénes pueden calificar? Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, para ver quiénes pueden calificar. Capítulo 1, verso 25. Bueno, creo que se nos está yendo la hora. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 habla acerca dice de que de lo vil y menospreciado escogió Dios, de lo peor escogió Dios, de los ignorantes, de los débiles, a esos escogió Dios. Si nos consideramos, si usted se considera así, pues felicidades, puede aplicar. Dios lo está llamando para ser embajador, para ser su embajador, para ser representante del reino. En Éxodo capítulo 4, verso 11, ¿cuáles son las experiencias que uno tiene que tener para poder aplicar? No se necesita experiencia, así que no necesita experiencia para poder aplicar. En Éxodo capítulo 4 dice de que cuando Dios llama a Moisés, y Moisés empieza a poner pretextos y dice, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir, y Moisés empieza a excusarse delante de Dios, pero Dios le dice, bueno, ¿y quién es el que le da la boca al mudo? Entonces, si Dios es el que nos va a capacitar, el que nos va a preparar, y dice de que no es de los sabios, no es de los poderosos, sino que es del que Dios tiene misericordia. Entonces, es Dios el que cuando Él nos llama, Él nos va preparando, Él nos va a ir capacitando para poder llevar a cabo ese trabajo, esa tarea. Lo otro, el evangelizar también es un mandato. Cuando Jesús vuelve al Padre, en Marcos capítulo 16, está la gran comisión, donde dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelizar también, el testificar, es un mandato también. O sea, es algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Cuándo hay que empezar a evangelizar, a testificar? En segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3 dice que testifiquemos, que prediquemos, que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo. Desde hoy podemos empezar a testificar, a evangelizar, a hablarles a las personas acerca de Cristo. Una de las cosas que le decía a esta persona que me preguntó, ¿qué es lo que yo gano? Económicamente no hay ningún beneficio. Lo que uno, o al menos cuando uno lo hace, o la razón por la que uno debería de hacerlo, de testificar, de presentar a Jesús, creo que la razón principal, pienso, sería simplemente el agradecimiento. Porque uno está agradecido con Dios, por lo que Él hizo por nosotros, por donde Él nos rescató. Porque si yo veo que una persona está igual o en peor situación en la que yo estaba y Dios me sacó de ahí, Dios me salvó de ahí, entonces yo tengo la oportunidad, y no solamente la oportunidad, sino el privilegio de decirle a la otra persona, tengo la solución, esto me ayudó a mí, yo encontré la solución aquí, yo encontré la salida aquí, yo encontré la respuesta aquí, esto te puede ayudar, esto me sirvió a mí, si esto me sirvió, esto te puede servir a ti. Simplemente por agradecimiento, simplemente porque si yo estoy bien, si yo encontré la libertad, yo encontré la paz, yo quiero que esta persona, que la otra persona encuentre lo mismo, experimente lo mismo que yo estoy experimentando. El único beneficio, si uno lo quiere ver como beneficio, es la gratitud o el simple hecho de saber, como dice Jesús, cuando hagan lo que tengan que hacer, digan, siervos inútiles somos. Siervo inútil, como siervo inútil, solamente hice lo que tenía que hacer, sin esperar nada más, sin esperar ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque simplemente hice lo que tenía que hacer, lo que me mandaron a hacer. Es lo que hice solamente, no hice nada más. Por eso dice la Biblia también, demos de gracia, dad de gracia lo que de gracia recibiste.
No, un beneficio económico personal no hay. Simplemente es una gratitud y el privilegio de poder compartirle. Evangelizar es simplemente el privilegio de presentarle a Jesucristo a otra persona. Eso es evangelismo. Presentar a Jesús a otra persona. Eso es evangelizar. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir la próxima semana. Voy a dejar el tiempo con la pastora. Aleluya. Se me abrió la garganta ya.